Dios les bendiga en esta mañana, amados hermanos. Es una mañana gloriosa, hermosa, que Dios nos ha concedido de podernos, ¿verdad?, levantar un día más y poder ver la naturaleza y decir, gracias Señor por todo lo que has hecho por nosotros. En esta mañana queremos dar comienzo a nuestro estudio bíblico número 20, nuestra lección que lleva como título, Dios es un juez justo. Así que queremos, ¿verdad?, comenzar dando gracias a Dios y presentándonos delante del Señor para que Él sea tomando el control de nuestras vidas, de nuestros pensamientos y que en esta mañana podamos ser edificados, ¿verdad?, a través de su palabra. Esta palabra que es viva, es eficaz a nuestras vidas. Así que incline su rostro y clamamos al Señor. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos en esta hermosa mañana. Gracias, Padre, porque es que tenemos que decir que tú has sido bueno para con nosotros. Tú eres bueno con tu pueblo. Mira tu pueblo, Dios mío, que está ahora en estos medios, Padre. A través de estos medios llegamos, Dios mío, Señor, con esta palabra poderosa. Te pedimos, Padre, que tú seas, Dios mío, hablando de nuestras vidas. Que tú, Padre, tomes el control de nuestro pensamiento, Señor. Que tú tomes el control, Señor, de nuestro corazón. Y que esta palabra, Padre, pueda ser de edificación a nuestras vidas, Jehová. Tú hablas a través de ella, Jehová, y tú hablas en esta mañana a tu pueblo, Jehová. Oh Padre, Señor, aquí, Dios mío, nos ponemos en tus manos. Oh Padre, Señor, habla, Padre, a través de tu palabra, a través, Dios mío, de esta sierva y que podamos, Dios mío, oh Señor, a través de escudriñar las escrituras, podamos ver, Dios mío, tu gloria, tu poder, Padre, manifestándose en cada una de nuestras vidas. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, busque su Biblia y busque su expositor también, el estudio número 20. Y en la Biblia, abra su Biblia en Nahum, capítulo 1, y vamos a tomar en consideración esta mañana de los versículos del 1 al 8 y el versículo 14 al 15. Así que dice el pensamiento central y vamos, ¿verdad?, a comenzar a compartir la palabra en esta mañana y dice así. El estudio bíblico número 20, Dios es un Dios, un juez justo. Dice el pensamiento central. Disculpen. Quien abusa de la paciencia de Dios provoca su indignación. El texto áureo nos dice, Jehová es tardo para la ira y grande en perdonar, y no tendrá por inocente al culpable. Y eso lo encontramos, ¿verdad?, en Nahum 1, versículo 3. Así que cuando nosotros vamos al libro de Nahum, en este libro nosotros vemos cómo es que Nahum habla de 7 atributos divinos acerca de Dios. Y habla de estos 7 y vamos a mencionarlos. Jehová es Dios celoso. Jehová es vengador. Habla de otro atributo, Jehová lleno de indignación. Jehová es tardo para la ira. Jehová es grande en poder. Jehová es bueno. Jehová es fortaleza en el día de angustia. Cuando nosotros vemos este libro de Nahum, Nahum se escribe 150 años después que Jonás había hablado a aquella nación de Nínive y aquella nación había aceptado al Señor, se había convertido, se había alejado de sus malos caminos, pero ya han pasado 150 años y esta nación, ¿verdad?, de Asiria, se había olvidado de aquello que había ocurrido, había pasado tanto tiempo y se habían vuelto nuevamente a sus malos caminos, a la adoración de ídolos, eh, abusivos, ¿verdad?, actos abusivos hacia el pueblo de Judá. Así que se habían puesto en una posición totalmente diferente a lo que había hecho el pueblo de Nínive cuando Jonás fue a predicarle la palabra y cuando fue a dar juicio a aquella nación. Así que aquella nación ahora, después de 150 años, estaba definitivamente, volvió a sus antiguos actos, los vicios, idolatrías, habían violencia, habían actos sangrientos con aquella nación. Así que
vemos cómo es que entonces, ya después de tanto tiempo y el pueblo haberse nuevamente vuelto a sus malos caminos y aquella soberbia que tenía la nación, ¿verdad?, de Asiria, fue uno de los imperios, Asiria fue uno de los imperios más grandes y más abusivos en términos, ¿verdad?, de lo que se conoce como imperios más sanguinarios y arrogantes de la historia. Así que le había llegado el tiempo a aquella nación para que Dios tomara juicio, ¿verdad? A través de todos los eventos que habían ocurrido y a través de todos los malos caminos que ellos habían, ¿verdad? Actuado. Así que cuando nosotros hablamos sobre la justicia de Dios, ¿verdad? Una descripción de la justicia de Dios es que dice, y Nahum entra en una de las cualidades donde dice, Dios es celoso y vengador. Pero cuando nosotros decimos, ¿por qué decimos Dios es celoso? Amado, Dios es celoso de su pueblo y de sus leyes. Cuando en la Biblia se habla del celo de Dios, casi siempre se habla del celo que Dios tiene por los suyos y por su ley. Así que Dios le había dado, recuerden cuando Dios le dio aquella ley a Moisés, representaba un pacto entre él y su pueblo de Israel. Cuando el pueblo de Israel viola ese pacto, entonces Dios considera un acto de infidelidad y la infidelidad ofende a Dios y eso es lo que provoca el celo de Dios. Hace, ¿verdad?, que el celo de Dios entre. Cuando nosotros entonces vamos y hablamos un poquito más de entonces de los versículos donde Nahum habla del celo de Dios. En el libro de Nahum hay dos cosas donde Nahum se concentra. Una de ellas es la caída de Nínive y la otra es la reivindicación de Judá, de su pueblo. Así que no solamente había sido Nahum, sino que Nahum y todos los profetas que habían antecedido a él tenían una idea clara de quién era Dios. Todos sabían cómo era la soberanía de Dios. Dios habló con ellos, ellos profetizaban a través de lo que Dios ¿verdad?, les hablaba. Así que ellos conocían y tenían claro sobre cómo eran los portentos de Dios, cómo era que Dios en su inmensa soberanía actuaba. Así que cuando nosotros hablamos de los atributos de Dios, nosotros tenemos que mencionar Éxodo 25. Hay otros atributos donde la palabra nos enseña cómo es Dios. Así que en Éxodo 25 encontramos que dice, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso, que he visto la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. También encontramos en Deuteronomios 4:24 que habla de un atributo de Jehová, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Así que Dios es celoso con lo suyo, Dios es celoso con aquello que Él ha creado. Y por eso es que dice en Deuteronomios 4:24 que aunque Dios es amor, también es fuego consumidor. ¿Por qué? Porque Dios está muy pendiente y Dios toma justicia cuando hay injusticia sobre su pueblo. Así que vemos cómo es que hay bases bíblicas que sustentan el por qué la palabra de lo que dice Nahum, Dios es celoso. Y dice, Dios es celoso y vengador. Pues miren lo que dice en Zacarías 2:8. Eh, Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria que a él, me enviará él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. Amado, ¿usted ha pensado en lo que es cuando uno toca eh, la niña del ojo? ¿Qué dolor siente o qué molestia? Asimismito Dios habla de su pueblo. Cuando alguien toca a su pueblo, así es como Dios se siente. Es como si tocaran la niña de los ojos de Él. Nosotros somos un pueblo que Dios cuida, que Dios defiende y que Dios está atento
a su pueblo. Así que Dios es celoso cuando sus hijos son injuriados. Dios es celoso cuando su pueblo es atropellado. Dios es celoso cuando hay aquel que se levanta contra los hijos de Dios. Así que Jehová es Dios vengador. Mire, amado, cuando se quebranta su ley por haberse violado el pacto concertado y cuando se defiende a su pueblo que es vejado. Así que mire, amados, Dios también toma justicia sobre los agraviados, toma justicia sobre aquel que rompe el pacto, que lo viola. Así que cuando hablamos de esto, nosotros podemos decir, el hombre hoy en día quizás eh, puede sonar donde hay cosas que el hombre hace y en ocasiones el hombre quiere tomar venganza, ¿verdad? Por un acto o algo que haya sucedido, pero ese no es nuestro Dios es totalmente diferente. Cuando nosotros hablamos del ser humano, hablamos de una venganza que es para tomar, ¿verdad? Venganza sobre algo que ha ocurrido, sobre quizás algún suceso donde alguien ha visto alguna desgracia, pero cuando hablamos de la justicia de Dios y cuando hablamos que Dios es vengador, hablamos que Dios es justo con su pueblo y aquel que comete injusticia, mire, Dios no se queda, dicen por ahí, Dios no se queda con nada que no es de nadie. Así que cuando hablamos de esto, la palabra es clara y Dios es celoso con su pueblo. Y Dios cuidará a los suyos. Y Dios hará con los suyos en el momento indicado cuando Él, ¿verdad?, entienda que es el tiempo. Así que, amados, cuando hablamos del celo de Jehová y cuando hablamos de que Dios toma venganza, tenemos que tener claro lo que decía en el versículo 3 del capítulo de Nahum, donde Nahum decía, aún que Dios es celoso y aún que Él puede tomar venganza, decían aún como uno de los atributos de Dios, Dios es tardo para la ira. Así que otros profetas también habían hablado sobre esto, como Moisés, Jonás, Joel. ¿Cuántas oportunidades Dios no le había dado a los pueblos? ¿Cuántas oportunidades Dios no les daba antes de traer una profecía a las naciones? Amado, Dios es tardo para la ira. Dice que Dios es tardo para la ira. ¿Por qué? Porque Dios es paciente. Y cuando nosotros hablamos de paciencia y hablamos de un Dios soberano, un Dios poderoso, el paciente, ¿verdad? La paciencia de Dios no es porque Él sea débil de carácter, amado, sino porque, amado, Él es grande en poder y la paciencia de Dios no es una señal de debilidad, sino es una señal de fortaleza. Porque ¿saben lo que decía Salomón en Proverbios 14:29? Y hablaba, ¿verdad? El que tarda en airarse es grande en entendimiento. Salomón era una persona, ¿verdad?, muy inteligente. Más el que es impaciente de espíritu, enaltece la necedad. O sea que aquel que obra rápido, aquel que obra sin meditar lo que está ocurriendo, dice que es un necio, pero aquel que toma en cuenta y que toma, ¿verdad?, paciencia en medio de las dificultades, en medio de las situaciones, ese es el que tiene una grandeza de entendimiento. Así que Salomón hablaba de eso y cuando nosotros hablamos de Dios aprendemos, ¿verdad?, a través de su palabra, que la tardanza de Dios en airarse es con el fin de que la gente, de que el pueblo, de que la humanidad se conviertan y así eviten el castigo que le corresponde. Así que, amado, por eso es que cuando hablamos, que decimos que Dios es tardo para la ira, aún lo trataba como un atributo. ¿Por qué? Porque este atributo era parte eh, del carácter de Dios, de la grandeza, del poder, de la soberanía de Dios. Así que, amados, es importante que entendamos que la tardanza de Dios en airarse,
¿verdad? Que viene siendo lo que es la paciencia, viene siendo lo que es la misericordia de Dios. Dios es misericordioso y Dios da oportunidades. Dios se encarga de que el mundo pueda escuchar. Amado, ¿cuántas veces Dios no advierte a la humanidad? ¿Cuántas veces el Señor no tiene diferentes maneras claras de advertir, verdad? A la humanidad para evitar la reprensión, pero desafortunadamente en muchas ocasiones lo que ocurre es que la severidad, ¿verdad?, de los actos que se cometen tienen que realmente entrar en lo que es el castigo de Dios, porque Dios es grande en misericordia, es paciente, pero a la misma vez, amado, Dios es un Dios justo. Así cuando nosotros hablamos de lo que es eh, la tardanza de Dios, volvemos a repetir que Dios tarda en airarse con el fin de que el mundo, de que la gente puedan acercarse a Él y puedan venir al arrepentimiento. Encontramos en 2 de Pedro 3:9, y vaya anotando esas citas que son extremadamente importantes en medio de esta lección. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Qué lindo, ¿verdad? Y qué hermoso es saber que Dios sigue dando oportunidades a través de los años, a través de los tiempos. Dios sigue aún hablando a través, ¿verdad?, del pueblo de Dios, a través de los profetas, a través de tanta gente que llevan la palabra de Dios, los hijos de Dios. Sigue dando oportunidades al mundo, sigue dando oportunidades a la humanidad. ¿Para qué, amados? Para que puedan venir al arrepentimiento, para que puedan ser salvos a través de esta palabra. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios no quiere que la gente, que la humanidad ande perdido. Al contrario, Dios dice en su palabra que la palabra es para todo aquel que la quiera aceptar. La palabra va para los buenos, va para los malos, pero hay aquel, ¿verdad?, quien escoja recibir esta palabra para que pueda encontrar la salvación. En Lamentaciones 3, de los versículos 22 y 23, y eso es lo que estamos haciendo esta mañana, a través de no solamente el capítulo de Nahum, sino trayendo versículos de la palabra que sustentan lo que el profeta Nahum, ¿verdad?, estaba llevando a través de estos capítulos. Así que en Lamentaciones 3, 22 al 23 encontramos nuevamente otro atributo, el atributo donde habla que esta misericordia que Dios tiene para con su pueblo amado es grande. Y nos dice en Lamentaciones 3, 22 al 23, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Y por eso, amado, es que decimos nosotros, los hijos de Dios, decimos, sus misericordias son nuevas cada mañana. Miren las aves del campo, cada mañana encuentran qué comer, cada día encuentran qué comer, porque Dios suple a sí mismo el pueblo de Dios. ¿Cómo es que nosotros cada día que pasa podemos ver su grandeza? Cada día que pasa podemos ver sus misericordias, son nuevas cada mañana. Cada día que pasa vemos las grandezas de Dios en la vida del hombre, en nuestra vida, amados. Así que cuando nosotros hablamos de esta manifestación del Señor, tenemos que hablar sobre la descripción de la majestad divina de Dios. Y aún hacía referencia a 6 áreas de la naturaleza. Incluso también mencionaba, ¿verdad?, 3 sitios geográficos y hablaba en estos versículos de Nahum, en los versículos 5, 4 y 5, hablaba del mar, los ríos, hablaba de Basán, de Carmelo, del Líbano, hablaba de los montes, los collados, colinas, la tierra, el mundo. Nahum tenía un concepto muy claro y resaltaba la soberanía de Dios. Y en la Biblia, amado, encontramos tantos sucesos o eventos que vemos la intervención divina de Dios. ¿Para qué? Para hacer justicia. Y tenemos que traerlos porque sabes que era parte también de las lecturas bíblicas de esta lección y hablaba de los capítulos de Génesis, Éxodo,
Así que vamos a mencionarlas y las puse aquí resumidas, ¿verdad? Ya que no es como que tenemos mucho tiempo para poder traer esta lección, pero sí en manera corta y precisa. En la Biblia encontramos estos sucesos y eventos donde Dios intervino para hacer justicia. Vemos cuando hubo juicio sobre la tierra en el diluvio, recuerdan cómo es que en medio de que Dios destruyó la humanidad por el pecado, por cómo estaba la humanidad, el pecado sobrepasaba las expectativas. Mire cómo es que Dios en medio de aquel evento del diluvio, Dios salvó y tuvo, ¿verdad?, a bien en rescatar a Noé y a su familia, eh, hombre justo, hombre que le servía a Dios, y Dios en medio de que le dijo, predica, predica y expon cómo es que destruiré la humanidad por, ¿verdad?, por la perversidad, por el pecado, y aquellos se burlaban, se reían, pero vemos cómo es que Dios en su inmensa misericordia tuvo a bien salvar a Noé y su familia, pero mire lo que pasó a través de aquel suceso, donde Dios tuvo que intervenir para que la humanidad vieran que Dios, mire, Dios está atento a todas las cosas que ocurren. También ocurrió el juicio sobre Sodoma y Gomorra, lo vimos a través de, ¿verdad?, de Génesis 19, del 14 al 19, cómo es que hubo juicio sobre Sodoma y Gomorra, pero mientras eso ocurría, Lot y sus hijas eran salvos. ¿Recuerdan aquel evento donde aquellos dos ángeles llegaron, aquellos dos varones a Sodoma y Gomorra y llegaron a la casa de Lot? ¿Y cómo es que aquellos hombres de tan pecaminoso que era el andar de ellos, querían tomar a aquellos varones y llegaron a la casa de Lot y vemos, ¿verdad? Nosotros conocemos la historia, no la vamos a tocar, pero cómo vemos cómo es que Dios una vez más, ¿verdad?, tiene que hacer juicio sobre Sodoma y Gomorra. Lo vemos también el juicio sobre Egipto. ¿Recuerdan una de las plagas que tuvo que pasar el pueblo de Egipto por no haber dejado salir al pueblo, ¿verdad?, de Israel? Mientras Moisés iba donde Faraón, vemos cómo es que a través de la muerte del primogénito en la tierra de Egipto, ocurrió aquella muerte, pero mira, mientras esas cosas ocurrían, así como Noé fue salvo y su familia, Lot fue salvo y su familia, vemos que en Egipto, ¿qué ocurrió? El pueblo de Israel fue protegido en medio de aquel juicio sobre Egipto. Vemos cómo es que Dios le da la palabra y Moisés le habla al pueblo y le dice, Dios me dice que escojan un cordero. Y ¿verdad? Sabemos la historia, pero vemos cómo es que le dice, aquella sangre será puesta por los tinteles de su casa y la plaga de la muerte, ¿verdad? Y el ángel de la muerte no atacará a sus casas. Y así ocurrió, amado, mientras hubo un juicio sobre Egipto, aún Israel, ¿verdad? El pueblo de Israel estando en aquel lugar, dice la palabra que fue protegido. Lo mismo vimos a través del juicio sobre Amalek, aquella guerra donde cuando Josué fue a través con sus soldados y vemos que a través de aquella batalla, mientras allá arriba estaba Moisés y alzaba sus manos, dice que mientras alzaba sus manos, el pueblo de Dios ganaba, y Josué y el ejército ganaba, y mientras aquellas manos se bajaban, entonces Amalek, ¿verdad?, los soldados de Amalek ganaban, pero vemos cómo es que a través de la fuerza, del levantar de las manos de aquellos dos hombres que estaban al lado de Moisés, vemos cómo es que Dios se encarga de darle la victoria a Josué y aquel ejército que andaba como con Josué. Así que no solamente ahí vemos también cómo es que Dios le declara, Jesús le declara juicio sobre Jerusalén, y eso lo encontramos en Mateo 23, del 13 al 39, cómo era que le decía a los escribas y a los fariseos, y búsquelo por ahí en la palabra, yo también aquí lo tengo marcado, cómo es que Dios le habla y le predice la destrucción, ¿verdad?, del templo. Vemos cómo es que Dios predice aquella destrucción y le hablaba cómo era que estaban aquellos escribas y fariseos. Así que no solamente eso, encontramos también en Mateo 24, del 36 al 51, cómo es que Dios habla y predice juicio sobre el mundo también. Así que, amado, a medida de esta lección vemos cómo es que Nahum engrandece la grandeza de Dios, la majestad divina. Dios creó el universo, no para olvidarse de él, amado,
Eso es lo que muchos piensan y muchos teólogos hablan, que dicen y ven a través de los tiempos los movimientos sísmicos, las grandes inundaciones, las tempestades, la sequía. Amados, piensan que solamente pues disturbios atmosféricos, pero no, miren, el profeta Nahum y usted y yo también somos claros y sabemos que todos estos fenómenos no son nada más y nada menos que una intervención soberana de Dios. En muchos momentos algunas intervenciones, ¿verdad?, son vistas y eran vistos en aquellos casos, eventos de la Escritura, eran para defender y suplir las necesidades de sus hijos, pero en otras para reprensión y en otros sencillamente para identificar cómo cómo es que Dios es el único Dios, Rey y soberano. Así que, amados, el autor de Hebreo nos dice que Cristo es quien sustenta todas las cosas. Eso lo encontramos en Hebreos 1:3. Cristo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Así que Pablo también lo declaró en Colosenses 1:7. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Así que, amado, Dios es un Dios soberano. Dios es un Dios soberano y nos lo dice nuevamente en Mateo 10:29. Dice la palabra que miren, ni aun los pajaritos pasan por desapercibidos, sino que con todo, ni uno de ellos cae a la tierra sin que vuestro Padre Celestial lo permita, ¿verdad? Sin el consentimiento de Dios, nada ocurre. Así que, amado, a través de este libro vemos cómo es que Dios se manifiesta. Dios se manifiesta a través de la naturaleza, Dios se manifiesta a través de eventos que vemos y no. Amados, tenemos que decir que hoy, en nuestros días, cuántas cosas no vemos, cuántos eventos no vemos, donde entendemos y sabemos y estamos claros que es el cumplimiento de los últimos días. Que Dios ha hablado a través de su palabra por tantos profetas, por tantos hombres, y vemos cómo es que la palabra ya al fin se está cumpliendo y los tiempos eh, traen, ¿verdad?, a relucir cómo es que el tiempo se acerca, amado, y a medida que vemos todos los eventos en la naturaleza, todas las cosas que ocurren, todo lo que estamos viviendo y todo lo que seguirá pasando, son cumplimientos de las escrituras, son señales del fin, amado. Léase Mateo 24, busque ahí en la palabra, manténgalo ahí y léalo en su casa, cómo es que vemos cuáles son las señales del fin. Amado, y estas señales del fin es para que podamos entender que la venida del Hijo del Hombre se acerca, que la venida del Señor se acerca, que no podemos quedar a oídos sordos, que tenemos que esta palabra hacerla real en nuestra vida. Y eso mismo ocurrió aún en el versículo 6 y 7, habla de lo temible que es Dios ante sus enemigos y de lo bueno que es para aquellos que confían en Él. Asiria, ¿verdad? Una nación que Dios le había dado muchas oportunidades y rechazaron a Dios. Por otro lado, vemos cómo es que también aún habla sobre aquel pueblo de Israel, aquel pueblo que confiaba en Dios, aquel pueblo por fin recibiría justicia divina. Cuando el profeta habla de la ira de Dios, no habla de un sentimiento caprichoso. La ira de Dios no es un sentimiento caprichoso. Dios no es como el humano, que el humano tiene, pues somos seres temperamentales, ¿verdad? Nos enojamos con facilidad, cualquier cosa nos causa un enojo, nos airamos y actuamos en manera, ¿verdad?, no apropiada. Pero el enojo y la ira de Dios es una reacción a la maldad de la gente. Así que cuando nosotros hablamos de la ira de Dios y cuando nosotros podemos, a través de ir resumiendo, ¿verdad?, este capítulo de Nahum, vemos cómo es que hay dos destinos: el juicio de Dios para los impíos, y vemos cómo es que vemos la paz de Dios para los que son fieles. Así que el juicio de Dios para los impíos, el juicio de Dios para los pecadores. Cuando hablaba el versículo, ¿verdad?, de 14, el versículo 14 del capítulo 1, Nahum llevaba aquel mensaje y aquello iba dirigido exactamente a Nínive.
desde los reinados de Acaz y Ezequías, Judá había sufrido mucho. ¿Por qué? Por la opresión por parte de los asirios. Dice la palabra que hasta los niños los mataban, los tiraban en la calle. Dice que aquel que sobrevivía a todas aquellas amenazas de aquel pueblo asirio que eran crueles y mataban por matar grandes, chicos, mujeres, niños, qué no ocurría. Pero aquellos que sobrevivían a aquellos castigos, dice que eran tomados como esclavos. Así que por muchos años aquel pueblo se encontró, ¿verdad?, siendo opresionado por parte de los asirios. Así que llegaba la hora de la venganza de Dios sobre los opresores de su pueblo. Y cuando lo ponemos en la actualidad, tenemos que hablar del salmista. El salmista en el capítulo 1 de los Salmos dice: los malos son como el tamo que arrebata el viento. Pero dice entonces el versículo 5 y 6: por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. O sea que hay justicia por parte de Dios para aquel que hace agravio a su pueblo. Los sirios atribuían su poder político y militar, económico, a los dioses que adoráramos. Pues claro, ellos adoraban dioses, imágenes, pero al Dios destruir sus poderes y al Dios destruir aquella nación, se estaba destruyendo el cimiento sobre el cual ellos estaban confiados, que era la adoración a sus dioses. Así que, amado, qué bonito que podemos ver cómo es que Dios hace justicia a los suyos, cómo es que Dios se encarga de hacer justicia a aquel, ¿verdad?, Eh, que había hecho maldad a la nación. Y así que eso no fue lo diferente. Vemos cómo también lo vivió Babilonia. Nínive también había sido destruida, tal y como lo había anticipado Nahum. Le tocaba su momento de hacer cumplir, Dios hacer cumplir lo que había prometido a aquella nación que por falta de escuchar la palabra y por haberse hecho oídos sordos, tuvo, ¿verdad?, que quedar totalmente destruida, asolada. Así que había sido encontrada carente de peso, porque fue una nación vil. Pero ahora, además de que Nahum hablaba de lo que ocurría, ¿verdad?, con aquella nación y la destrucción, hablaba también de la paz para los que eran fieles, la paz para Judea, que ya entonces le anticipaban aún a través de aquellas escrituras, le anticipaba que había que prepararse para las buenas noticias. Sus opresores han caído, así que no hay ninguna razón por la cual tener miedo. Por fin la paz de Dios había llegado a aquella nación. Así que esto era lo mismo que había anunciado, ¿verdad? Nahum había hecho justicia de las humillaciones que había sobre Judá y sobre, ¿verdad?, que los restauraría de su pasada gloria. Y esto también lo vemos a través de lo que la noticia que anunciaba Isaías mucho antes, ¿verdad?, de Nahum, cuando Isaías anunciaba en el capítulo 52, versículo 7: cuán hermosos son cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Amados, en esta mañana vamos cerrando con esto que tenemos que decir: en Cristo hay paz y salvación. La caída de Nínive, como la de Babilonia y Egipto, simboliza la derrota definitiva del enemigo de Dios y de sus fuerzas malignas. La vida de los pueblos es en base a su proporción de su condición espiritual. Quienes honran a Dios, no se olvide de esto, subsisten. Quienes deshonran, caen. Así que concluimos diciendo, como dice el exégeta: quienes tienen una clara percepción de la santidad de Dios lo conocen realmente, porque la santidad de Dios es el polo opuesto de la injusticia y la violencia, de la opresión y del egoísmo. Así que, amados, Dios es el Dios que venga severamente la maldad, pero Él es también el que recompensa con creces la fidelidad. Dios me les bendiga en esta mañana, Dios me les guarde, y por favor recuerden, la semana entrante estaremos entrando en el estudio 21, Fe en medio de la adversidad. Que Dios me les bendiga, que Dios les guarde, los amamos en el amor del Señor y seguiremos, ¿verdad?, a través de estos medios llevando la palabra de Dios.
Que Dios le bendiga.